Bueno, bachilleres, buenos días. Good morning, everyone. Espero que estén súper bien hoy, todos y todas. Hoy arrancamos con nuestra clase 3 de inglés. Ya se nos está acabando el tiempo. Dentro de 8 días tenemos la última clase de inglés. Hola, Juan David, hola, Luna. Dentro de 8 días tenemos la última clase de inglés. Hola, Entonces Julia, buenos tenemos días. que, buenos días, tenemos que aprovechar mucho el tiempo hoy que nos rinda mucho para poder completar y revisar esas partes 4, 5, 6 y 7 de la prueba y asegurarnos pues que estamos preparados para todos los componentes. Entonces, rápidamente les voy a contar qué vamos a hacer hoy. En las clases 1 y 2 revisamos las partes 1, 2, 3 y 4 de la prueba, pero la semana pasada no alcanzamos a revisar las respuestas de la parte 4. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar con un warm-up, con un calentamiento para conectarnos en sintonía con el inglés. Después de eso, vamos a revisar esas preguntas que hicieron en Quizzes terminando la clase la semana pasada. Luego vamos a analizar cómo nos fue en el simulacro en la parte 5 de la prueba. Vamos a hablar de en qué consiste esa parte 5. Vamos a hacer un Quizzes también de la parte 5. Luego vamos a analizar cómo nos fue en la parte 6 y en qué consiste la parte 6 de la prueba. Y les voy a dejar una tareita para que la próxima semana sea solamente entrar como en sintonía con la parte 7 de la prueba y como últimos detalles que son necesarios para tener en cuenta en la prueba de inglés. Hoy vamos a ver mucho como temitas de gramática que es muy importante tener en cuenta para que nos vaya bien en esa parte 5 de la prueba, porque es gramática. Y lo que me di cuenta revisando sus respuestas esta semana en Quizzes es que si bien entendemos en qué consiste la prueba, ¿cierto? Esa parte 5 nos costó un poquito ciertos temas gramaticales que a lo mejor no tenían claros, entonces que hoy vamos a revisar, ¿listo? Entonces vamos a arrancar con este warm-up, con este calentamiento. Entonces acá en el chat voy a pegar un link al que por favor les pido ingresen. Van a pedirle su nombre, le van a dar continuar y le van a dar unirse en un botoncito azul que les va a salir. Entonces, por favor, ingresen, me cuentan si les funciona, si no les funciona, si recibieron el link y acá a mí me va a empezar a aparecer cuando ustedes se vayan uniendo a la actividad. En este warm-up, lo que vamos a hacer es más práctica de vocabulario de esa parte 2. ¿Se acuerdan la parte 2 en la que deben asociar una palabra con una definición en inglés? Entonces vamos a practicar un poquito de eso en este warm-up con este jueguito en Nearpod. Entonces, porfa, me avisan. Ya me aparece acá que Richie se unió. Hola, Richie, ¿no te has saludado? ¿Qué más? Hola, ¿Bien o no? bien, sí, señora. Bueno, me alegra. Ya aquí me apareces. Luna también ya se unió. Hola, Luna, muy bien. Los demás ahí vayan ingresando, porfa. Me cuentan, porfa, cualquier dificultad que se les presente. Hola, Aleja, bienvenida. Voy a pegar acá en el chat otra vez el link de la actividad que vamos a hacer como calentamiento. ¿Listo? Hola, Luisa. Muy bien. Brian, Andrés Felipe, ya todos acá me están apareciendo. Mafe, Sharik, súper. Me aparecen 6 personas en este momento, es decir, que estoy esperando más o menos otras 10 personas, 9 personas. Entonces, por ahí se van uniendo. Mientras se unen bachilleres, buenos días. Soy Caro, estoy acá hoy con ustedes. Hacía mucho no los veía, entonces estoy feliz de verles hoy. Cualquier cosa que se les ofrezca de problemas técnicos o lo que necesiten, estoy pendiente de ustedes hoy, tanto en inglés como en ciencias. Bueno, Bueno, me faltan todavía 5 estudiantes, porfa, chicos. Entonces, acá en este link que les voy a compartir, se van uniendo. Les cuento también que hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Elías por acá, que algunos ya lo conocieron en las sesiones de matemáticas. Elías es uno de los bachilleres que estuvo en la Corte 2021, ya se encuentra estudiando en la universidad y él es súper juicioso y como es tan juicioso quiere seguir aprendiendo y aprovechando mucho estas clases, entonces por eso está aquí hoy, para que le den un saludito a Elías que está por acá. Listo, me aparecen ya 11 chicos, voy a arrancar, listo, le voy a dar comenzar el juego y
Ustedes van a escalar esa montañita respondiendo bien las preguntas. 3, 2, 1. Listo, vamos para la pregunta 2. Muy bien, pregunta 3. Ahí va Elías, Brian y Juan David escalando casi ya la montaña. Muy bien. Los demás están ahí detrásito siguiéndolos. Vamos ya con la pregunta 4. Nos quedan 15 segundos. Muy bien, chicos. Pregunta 5. Ya casi terminamos. Son 6 preguntas. Muy bien. Esta todas la van sacando buena. Ahí vamos a ver. 20 segundos. Muy bien, chicos. Vamos ya con la última pregunta para ver quién alcanzó la montañita. 15 segundos. Ya casi terminan todos.
Y listo, muy bien, excelente, Elías, Juan David, Mafe, nos fue muy bien ahí. Vamos entonces a arrancar con la clase de hoy. Chicos, preguntas de ese vocabulario. ¿Cuál fue la que quizás les dio más dificultad? La que dijeron, ay, mi madre, ¿qué es esto? No sé cuál responder. O la que creyeron que estaban así súper seguros de que esa era y resulta que no. Hola, creo que alguien está intentando hablar. ¿Quién abre el micrófono? Chicos, ¿cómo les fue? ¿Estaba difícil? Bueno, ¿Cómo, Elías? más o menos. Más o menos, listo. Vamos entonces a revisar por qué más o menos. Entonces nos decían, you usually put this inside an envelope before posting it. Y acá es un poquito de cultura también que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Porque en Colombia digamos que no se acostumbra mucho enviar este tipo de cosas, ¿cierto? Que ya ustedes me van a decir cuál es, pero que en los países de habla inglesa sí es muy común. En Colombia digamos que es más común enviar un correo, enviar este tipo de correspondencia no es tan común. ¿Quién me dice cuál era la respuesta correcta? O la que creen que es la correcta, no importa si no saben. Mensajero. El mensajero, sí. Ah, es que no les estoy compartiendo la pantalla, qué pelota. ¿Ya ahí están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces aquí, ¿cuál era la opción correcta? La E. La E, newspaper. ¿Por qué dices que es la E? No, 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 esa no, esa no. ¿Por qué? A ver, cuéntenme. ¿Cómo Yo ahí llegaron a la marqué las, conclusión? yo esa no me la sabía, pero marqué la C. Ok, ¿por qué marcaste la C? ¿Qué te hizo marcar la C? Porque fue como la que menos me hizo perder. La otra es como que no me cuadraba, entonces marqué la No te C. cuadraba, entonces usaste el método del descarte, que es muy válido, Sí. ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es un envelope? An envelope. Les voy a mostrar acá una foto. Envelope. Si supiéramos esta palabra envelope, que es como la palabra clave que había ahí, ¿cuál opción hubieran escogido? Carta. La carta, muy bien, letter. Entonces, esa palabra era una palabra clave y también posting, porque en estos sobres, si ustedes miran acá en la esquinita, tienen como un loguito, eso se llama como un stamp, y eso es lo que se pone en las cartas cuando se van a enviar acá, bueno, en Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países también, pero no es tan común en Colombia. Entonces, efectivamente, si asociamos envelope con letter, esa era la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos a la siguiente. If you follow this, you won't be late for class. Y una palabra clave que había ahí era class. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la palabra correcta? Diccionario. La H. Dictionaries. Sí, puede ser. H. Podemos hacer esa asociación, pero también me dicen late y por acá algunos me están diciendo que la H. ¿Por qué me dicen que la H? Porque dice que para seguir las clases, sí, pues la H es como un horario, como una tabla de Ajá, seguimiento. exactamente. Entonces, sigues esto para no llegar a clase, won't be late, no llegarás tarde a clase. Entonces, esta palabra late también era clave y es muy importante tener en cuenta que en el ICFES se utiliza vocabulario británico del inglés británico, no se utiliza el vocabulario del inglés americano o inglés estadounidense, sino que en lugar de schedule, como dirían en Estados Unidos, schedule, en Inglaterra se utiliza más la palabra timetable, que es la que les acabo de mandar, y no necesariamente uno dice, uy, table, ¿será que me están hablando de mesa? No, cuando me dicen timetable es tabla, tabla del tiempo, o sea, el horario, la tabla que tiene como las horas de cada una de las clases. Entonces ahí la asociación que había que hacer era time y late, ¿cierto?
Bueno, muy bien, chicos. Vamos con la siguiente. People buy this to learn what has happened in the world. Y esta siento que les dio un poquito de dificultad. Se me confundieron ahí con el mapa, con el street map, pero no era el street map. ¿Cuál era la opción correcta? Newspaper, line. Muchas gracias. Exacto, el newspaper. ¿Qué relación hiciste para seleccionar newspaper? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues está diciendo que las personas lo usan para leer pues lo que está pasando en el mundo, pues el periódico, ¿no? Exacto, para aprender, to learn, lo que está pasando en el mundo. Entonces, ahí palabras claves eran to learn, happened, que es lo que pasa, sucede, pasar o suceder, y me decían mundo. Entonces, si yo asocio esas tres palabras, eso es algo que me lo provee o yo puedo ver o hacer con el newspaper, que es el periódico. Muy bien. Pregunta siguiente. The police may want to see this if they stop you in your car. Y esta les fue súper bien. Esa es ¿La qué, perdón? La B. Exacto, muy bien, chicos. Yo hago esa ahí mismo, esa asociación policía, carro, me paran, licencia de conducción, ¿cierto? Entonces es como el primer documento que le van a pedir a uno si lo paran en carretera. Muy bien. Esta decía, you cannot travel on most buses without one of this. Entonces me están diciendo travel, me están diciendo buses. ¿Cuál era la respuesta correcta acá? La F. La F, street map. ¿Por qué? Porque dice que no se puede viajar en un bus sin uno de estos. Entonces uno no puede viajar sin un mapa. ¿Estás seguro que uno no puede viajar sin un mapa? No, esa es la... Sí, no, es la G. Ok, entonces Sino un aquí tiquete. hay opiniones divididas, ¿cierto? ¿Qué es la G? ¿Cómo se dice la G en español? Es como un pasaje. Como pasaje, Boleto. tiquete, boleto, ¿cierto? Hay muchas palabras para usar ticket, ¿cierto? Pero todas son correctas. Entonces, ¿sin cuál de los dos es más probable que uno no pueda viajar? ¿Sin un mapa o sin un boleto o un tiquete? Sin el Sin un tiquete. tiquete, Tati, muy bien. Porque las dos Excelente, son muy chicos. necesarias. Son necesarias, pero ¿usted podría viajar en el bus sin el mapa? ¿Sí o no? Sí. Si el bus Cuando uno va en el solo bus, sí. el conductor le va a decir, muéstreme el mapa, o le va a decir, muéstreme el tiquete. Que es más probable que le diga al conductor, muéstreme el tiquete. El tiquete, ¿cierto? Entonces, ahí era la G, aunque yo entiendo por qué estaban razonando y pensando que quizás era la F, pero hay que tener cuidado y no dejarse engañar, sino que, como les decía, la clase antepasada es ponerle la lógica y hacer esa asociación de palabras, ¿cierto? Aunque hayan dos que podrían, ¿cuál tiene más sentido, cierto? Bueno, chicos, muy bien, excelente ahí participación en esta actividad para ir recordando esa parte 2 de la prueba. Entonces voy a volver a la presentación y ya vamos a arrancar en materia con lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a revisar esa parte 4 de la clase pasada que ustedes terminaron haciendo en Quizzes y que no nos fue muy bien, quizás porque ya estaban corticos de tiempo y se nos estaba acabando la clase, quizás porque habían temas gramaticales ahí que no conocíamos y estaba difícil. Entonces vamos a revisar una a una para ver qué pasó y cómo pudiéramos haber respondido esas preguntas mejor. Listo, entonces teníamos este texto que yo lo mandé al WhatsApp también de los Black Bears. Pregunta clave, en la parte 4, ¿yo necesito o no necesito entender el texto para responder bien las preguntas? ¿Quién recuerda? O sea, lo que yo tengo entendido que me dijeron en la escuela es que, digamos, mientras que usted sepa como más del 50% del texto, ya tiene la mitad ganada, creo yo. Para las partes 5, 6 y 7, pero en esta parte 4 yo necesito entender el texto, yo necesito comprender qué me están diciendo para poder responder bien o qué es lo que yo necesito en esta parte 4. Necesita poder asociar las respuestas con lo que está pidiendo ahí las frases. Exacto, necesito simplemente poder asociar esas palabras que me están dando en opciones con las frases.
Yo puede que no entienda nada del texto, yo no necesito entender el texto, pero sí necesito entender es la gramática. Entonces acá no me están pidiendo comprensión de lectura, sino gramática. Entonces acá yo no me voy a echar un montón de tiempo en tratar de entender el texto porque eso no te va a servir para poder responder bien. Acá nos va a servir es simplemente saber la gramática. Yo me puedo saltar toda esta primera parte. Ups, voy a poner acá el cosito. Yo me puedo saltar esta primera frase. Yo puedo incluso no leerla y de una arrancar acá donde dice verse y responder bien. Porque acá lo importante es que yo sepa completar la frase, más no que yo entienda el texto. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo, Sí, chicos, señora. muy bien. Entonces, acá, bueno, nos habían dado el ejemplo. Acá nos dijeron que era be, porque siempre después de un verbo auxiliar como can, could, voy a ponerlos acá en el chat, can, could, siempre va a tener después un verbo en infinitivo. ¿Alguien sabe qué es un verbo en infinitivo? Cuando yo le digo, hay un verbo en infinitivo, ¿saben qué es? O les estoy hablando en chino. Dígame, porfa, tranquilitos, si no saben que es para precisamente poder Yo explicarles. no Yo recuerdo, la verdad no me acuerdo. no recuerdo. Tranquilos, tranquilos. Entonces, un verbo en infinitivo es un verbo sin conjugar. Cuando yo digo yo canto, ¿en qué tiempo estoy escribiendo esa frase? Cuando yo digo yo canto, Presente. está en presente, Presente. muy bien. Pero cuando yo digo cantar, ¿en qué tiempo está cantar? ¿Está en pasado? No, No, está en presente. tampoco. Tampoco está en futuro. Tampoco. Tampoco está en infinitivo. Infinitivo es un verbo que no está conjugado en ningún tiempo. Y eso también existe en el inglés. Entonces acá me dice el verbo puede ser. Cuando yo digo ser, be, ese verbo no está conjugado ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. El oso puede ser peligroso. Entonces siempre que yo tengo un can o could, después sigue un verbo en infinitivo, es decir, un verbo sin conjugar, un verbo así simplecito como lo encuentro yo en el diccionario. ¿Listo? Entonces ahí está el ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a ver una por una. Ups, acá se me chispoteó una. Denme un segundo, que no quiero que Julie. vean. Hola. Una pregunta para clarificar eso del infinitivo. De pronto, ¿nos puedes dar ejemplos de cómo es conjugado en inglés? Sí, dame un segundito. Acá voy a cambiar esto. Listo, lo voy a volver a compartir. Listo, entonces un ejemplo de cómo es conjugado en inglés. Cuando decimos, por ejemplo, she called her mom. ¿Cuál verbo en esa frase que les acabo de escribir ahí en el chat? ¿Cuál es el verbo en esa frase? Llamar. Llamar, ¿cierto? Y yo cómo sé que el verbo está conjugado. Está en pasado. Está en pasado, ¿cierto? Ese verbo tiene un ed. Está diciendo que ella llamó a su mamá. Y antes yo tengo un pronombre, un sujeto que es ella. Entonces es común que yo encuentre que este verbo está conjugado. No es lo mismo si yo digo she can call, ¿qué traduciría esa frase she can call? Ella puede llamar. Ella puede llamar, exacto. Entonces ese llamar termina en AR, ese llamar no está conjugado, está en infinitivo. El que está conjugado es el can. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Bueno, gracias, Caro. Ahí me van haciendo, por favor, todas las preguntas que tengan. Listo, chicos. Entonces acá tenía esta primera parte del texto. Vamos a enfocarnos en la pregunta 16. Y para poder responder bien esa pregunta 16, yo necesito saber cuáles son los usos de los verbos en inglés con ing, porque tendemos a pensar que siempre que yo encuentro un verbo con ing es porque ese verbo significa cantando, bailando, estudiando, y no siempre es así. Entonces les voy a mostrar acá cuáles son los diferentes usos de un verbo con ing.
Me van a escribir por favor en el chat ejemplos de verbos que terminen en ing. Cualquiera que se les venga a la cabeza. Verbos que terminen en ing. Eso, Elías, muy bien. Driving, termina en ing, muy bien. Dancing, muy bien, Luisa, termina en ing. Listo. Y si yo te pregunto, Luisa, dancing, ¿qué significa en español? ¿Tú qué me dirías? Iri, muy bien, Tati. Luisa, ¿me escuchas? Talking, muy bien, Brian. Bueno, cualquiera de los que puso los ejemplos, Tati, Brian, Luisa, Elías. Si yo les preguntara qué significa ese verbo que escribieron ahí en el chat, ¿qué me dirían? Yo coloqué creo que manejando y trabajando, no me acuerdo cuál es coloqué. Bailar. Manejando, trabajando, muy bien, exacto. Entonces vamos a revisar, chicos, y Dancing, resulta... bailar. Eso, Bailando. Luisa, muy bien. Bailando. Muy bien, chicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta en esta parte gramática que ese verbo con ing tiene diferentes usos. Y dependiendo la función y el uso que cumpla en la frase, va a significar diferentes cosas. Entonces, lo que estamos más acostumbrados a ver es esta última, acá en la tabla, la última que dice tiempos progresivos después del verbo to be. Cuando decimos, he's running in the park, ¿qué significa eso en español? Él está corriendo en el parque. Él está corriendo en el parque. Entonces son esos verbos ando, endo del español, ¿cierto? They are studying for the test. ¿Qué significa esa en Él español? está estudiando para el test Ellos están estudiando para el o para la examen. evaluación. Exacto, muy bien. Ellos están estudiando para el test, para el examen, ¿cierto? Entonces estudiando, corriendo. Pero no siempre que nos encontramos esos verbos con ing significa corriendo, cantando, estudiando, bailando. Hay otros usos de esos verbos con ing en el inglés. Uno de los usos es cuando ese verbo con ing se convierte en el sujeto de la oración. Por ejemplo, the swimming teacher is nice. Yo no puedo decir la nadando profesora es nice, ¿cierto? Yo no puedo decir la nadando profesora porque entonces estaría haciendo una traducción literal al español. Cuando yo digo the swimming teacher, por el contexto, ¿cómo podríamos de una manera más apropiada traducir esa frase al español, the swimming teacher? La profesora es buena nadando, o el profesor. La profesora es buena nadando, ¿qué piensan los otros o qué otras opciones se les viene a la cabeza a los demás? The swimming teacher. O La profesora está nadando. La profesora está nadando. Okay. Entonces eso sería como esta última parte, cuando yo digo the teacher is swimming, ¿cierto? Pero acá yo puse el swimming antes de teacher, the swimming teacher. Como cuando yo digo. La profesora nada. La profesora nada sería the teacher swims. Otro ejemplo que les quiero dar es, por ejemplo, cuando digo the Spanish teacher, the English teacher, the music teacher. Ahí en esa frase, ¿qué vendría siendo swimming? The swimming teacher. La profesora de profesora ¿qué? de natación. La profesora de natación. Entonces miren que inmediatamente nuestro cerebro es como que hay swimming, nadar, nadando, pero como acá ese swimming está antes de un sustantivo, antes de la palabra teacher, que es el sujeto de la frase de quien nosotros estamos hablando, entonces ese swimming ya no va a significar nadar, ya no va a significar nadando, sino que significa natación, la profesora de natación. Entonces miren que cuando ya yo les di esos ejemplos de, the Spanish teacher, the music teacher, ya ahí sí yo pude hacer la asociación de que es que me están hablando de qué tipo de teacher es en la frase, ¿cierto? La profesora de natación. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Ahorita en el ejercicio van a ver por qué. También es una forma de infinitivo.
cuando ese verbo está al inicio de una frase como sujeto de la oración, es decir, de quién o de qué nosotros estamos hablando, también es un infinitivo. Ustedes buscan el verbo correr en el diccionario y les van a decir que correr es to run, ¿cierto? Y ahí está en infinitivo. Pero otra forma de infinitivo que existe en el inglés es running. Otra vez les digo, cuando está siendo usado como sujeto en la frase. Running is my favorite sport. ¿Qué traduce esa frase? Correr es mi deporte favorito. Correr es mi deporte favorito. Entonces, miren, cuando yo digo correr, ese verbo no es conjugado, es un infinitivo y es el sujeto de la frase porque es de lo que yo estoy hablando. Yo estoy diciendo que correr es mi deporte favorito. ¿Hasta ahí, chicos, me siguen? Sí, señora. Listo. Porfa, Sí, me dicen señor. si no, si están perdidos. ¿Listo? También usamos esos verbos con ing después de otro verbo, que es diferente al verbo to be, que es cero estar, como en este ejemplo, I like cooking. Entonces, después de un verbo como like o como enjoy, ¿alguien sabe qué es enjoy? Se los voy a poner en el chat. Y enjoy is cooking. ¿Alguien sabe qué es enjoy? Disfrutar no era, no me acuerdo, como algo así. Muy bien, Elías, disfrutar, exacto. Entonces, él disfruta, ¿disfruta qué? Cocinar. Cocinar, ¿cierto? Entonces yo no lo voy a traducir literal, él disfruta cocinando, eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces también se usa como infinitivo, cocinar, él disfruta bailar, él disfruta cantar, mire que son todos esos verbos que no están conjugados. Otro uso de los verbos con ing es cuando están después de una preposición, y acá les voy a dar como una expresión muy común en el inglés, y siempre después de esa expresión se usa un verbo con ing. Esta expresión de be good at, por ejemplo, she's good at singing. ¿Qué traduce esa frase? She's good at singing. Ella es buena Ella disfruta cantante. cantando. Ella es buena cantando, ella es buena para cantar. Estamos diciendo que ella es buena en algo. Otro ejemplo podría ser, I am good at dancing. Esa que les escribí ahí en el chat. I am good at dancing. ¿Qué traduce esa frase? Yo soy buena bailando. Soy buena bailando, excelente, excelente. Y Caroline, you are good at dancing. Porque sí, yo sé que te gusta bailar, Caroline. Entonces, miren que siempre después de esa expresión, good at, seguido va a ir un verbo con ing. ¿Listo? Y acá hay otro ejemplo de otra frase en la que hay una preposición con la preposición by y luego sigue el verbo con ing. They find food by looking in the trees. Ellos encuentran comida buscando en los árboles, by looking in the trees, ¿ok? Entonces suena raro porque en español nosotros de una diríamos buscando sin esa otra preposición, pero en inglés es necesaria esa preposición antes del verbo con ing. Ahorita entonces van a ver por qué es tan importante eso y ya va a tener más sentido. Entonces, siguiendo eso que acabamos de ver, van a, por favor, tratar de responder. Un segundito. Yo dejo de compartir. Van a responder la pregunta 16. Birds are good at, y me van a escribir ahí en el chat cuál creen que es la respuesta correcta. Good at climbed, good at climb, good at climbing. Si ya ustedes hubieran tenido esta información que acabamos de practicar y de ver, ¿cuál hubieran escogido ahí como respuesta correcta? Me escriben por favor en el chat. Listo, Elías dice la C, Tati la C, Luisa la C, los demás me ponen ahí en el chat qué creen. Andrés la C, Luna la C, bueno, todos dicen la C. Ahora, dígame uno, por favor, alguien voluntario, ¿por qué la C? Porque en una de las oraciones que nos mostraste en el ejemplo, se pone después de at, cuando está en infinitivo creo que es. Cuando no está conjugado, entonces por eso se le agrega. Por eso el ing. Ok,
Exacto, Luisa. Entonces, en los ejemplos vimos que después de esta expresión good at, sigue un verbo con ing. Si yo no hubiera sabido esta información, me hubiera confundido, hubiera estado como, ¿será que? ¿Será Klein? ¿Será Klein? Pero como ya sabemos que después de esa expresión good at sigue un verbo con ing, entonces ahí escogeríamos la C. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora la 17 dice, but they cannot see well. And most animals, they find food by using. Entonces nos vamos a enfocar en esa 17. Entonces, ¿será que la respuesta correcta es like most animals, from most animals, for most animals? Me van a escribir ahí en el chat cuál creen y ya ahorita vamos a analizar por qué. ¿Será A, será B o será C? Elías dice que es la C. Like most animals, from most animals, for most animals. Edwin dice que es la C. Caroline dice que es la C. Luisa dice que es la C. Listo, entonces vamos a analizar. Dice, but they cannot see well. Cuando dicen they, ¿de quién estamos hablando en este texto? ¿A quién están describiendo en el texto? A los osos. A los osos, A ¿cierto? los Entonces, osos. they cannot see well. ¿Ellos qué? No pueden ver bien. Exacto, no pueden ver bien. Y entonces vamos a ver, la mayoría dice que es la C, luego Elías cambió de decisión y dice que es la A. Entonces, si es la C, como la mayoría dicen, entonces, pero ellos no pueden ver bien y para la mayoría de los animales, ellos encuentran comida usando, para la mayoría de los animales, ellos encuentran comida usando, ¿eso tiene sentido? Decir para, for. No. No, listo. Entonces, esta dice que no, entonces vamos a descartar esa C. Nadie dijo la B, ¿por qué no dijeron la B? Algunos dijeron la A, pero nadie dijo la B, porque la B no tiene sentido. Porque están hablando como de vivir, de donde vive. Y ahí no. Exacto, como de origen, de procedencia, como cuando yo digo I'm from es de o desde, ¿cierto? Entonces tampoco tiene sentido en el contexto de la frase. Y me queda la A, ¿cierto? Efectivamente la respuesta correcta es la A, pero entonces ustedes van a decir la A, ¿por qué? ¿Quién me dice qué significa like en español? Gustar. Gustar, ¿cierto? Entonces uno inmediatamente el cerebro le dice like es gustar. Pero resulta que al igual que vimos ahorita que no siempre que me dan un ing es ando, endo, lo mismo pasa con like. No siempre que yo veo la palabra like significa gustar. Depende de cómo se esté usando la palabra like en la frase, tiene diferentes significados. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces déjenme les comparto esta diapositiva para entender que like tiene diferentes usos. Entonces yo puedo usar like como verbo, como cuando yo digo I like apples, ¿cierto? Y ahí, ¿qué significa en esa frase like? Me gustan las manzanas. Exacto, Tati, me gustan las manzanas, ahí el verbo significa gustar, ¿cierto? También like también puede significar como, para dar ejemplos. Por ejemplo, let's eat something sweet like ice cream. ¿Qué traduce esa frase? ¿Qué es eat? Comer. Comer, ajá, ¿qué es sweet? Comer. Dulces. Dulce, entonces dice, comamos algo dulce como, ¿como qué? Un Como el helado. helado, exacto. Entonces miren que yo estoy usando como para dar un ejemplo de algo dulce. Entonces miren que acá like no significa que a mí me gusta el helado. Acá like significa que yo estoy dando un ejemplo de algo dulce para comer como el helado. Entonces acá like significa como, ¿cierto? Otro uso de like también significa como para comparar. Por ejemplo, he eats like his father. ¿Qué traduce esa frase?
He eats Él like. come como su padre. Exacto, él come como su papá. Entonces yo lo estoy usando para compararlo a él con su papá. Y mire que ahí no significa gustar, significa como. Y también se usa en otras expresiones que ya son más específicas como feel like, I don't feel like eating today. Y esta expresión feel like es como no tengo ganas de comer hoy. I don't feel like studying, no tengo ganas de estudiar. I don't feel like doing exercise, no tengo ganas de hacer ejercicio. Entonces ya eso es una expresión más específica que yo sé que cuando yo la expresión feel like es no tener ganas de. Y seem like es parecer. That seems like a good idea. ¿Qué traduce esa frase? Eso parece una buena idea. Ajá, parece una buena idea. Ajá, se ve como una buena idea, ¿cierto? Entonces, miren que después de esas expresiones específicas tenemos el uso de like. Entonces, miren que no siempre que tenemos like, ese like significa gustar. Entonces, por eso la respuesta correcta en el texto de los osos era la A, porque me están diciendo, como la mayoría de los animales, like most animals, they find food by using, ellos encuentran la comida usando, y mire que acá está otro ejemplo de lo que les explicaba ahorita con el ing después de preposición by using ¿qué? Using them nose, using those noses, using their noses. Y me van a escribir ahí en el chat cuál creen que es la respuesta correcta y vamos a analizar por qué. Using them, using those, using their. Están concentraditos pensando. Elías dice que es la C. Se paralizaron. Cuéntenme, porfa, ¿cuál creen que es la correcta? Chicos, todos pueden escribir en el chat. Ok, Tati dice que es la C también. Y los demás, se les congeló el chat. ¿Qué pasó? Hola. Caroline también dice que es la C. Gracias, Caroline. Andrés Castañeda dice que es la C. Listo. Entonces parece que hay unanimidad en que es la C. ¿Y por qué la C? Y cualquier respuesta se vale, puede ser, porque ni la A ni la B me sonó. Eso es válido también. Estoy escuchando un poquito entrecortado, Elías. ¿Te importa, por favor, repetir otra vez? Ah, muy bien, Elías, porque their es el su de ellos, o sea que estamos hablando de posesión, ¿cierto? Entonces eso vamos a analizarlo también en esta diapositiva. Los posesivos, esto es repaso, algo que quizás ya ustedes han visto en sus clases en el colegio, pero que es muy importante tenerlo en cuenta. Y ustedes me van a ayudar, porfa, a completar esta tablita. Entonces, cuando yo estoy hablando que algo me pertenece a mí, entonces utilizo my mom is nice. ¿Cuál sería el número 2? Dog is cute, cuando digo que algo te pertenece a ti. Los escucho. Y si está incorrecto, está bien, chicos, no se preocupen. Acuérdense que acá estamos aprendiendo. Hair. Hair. Está Luisa, hair. ¿Estamos de acuerdo? No es you are. Ah, your, muy bien, Luisa. Your. Entonces completaríamos acá la frase, your dog is cute, que significa su o tu
perro es bonito, tierno, ¿cierto? ¿Cuál sería el posesivo para he? ¿Alguien recuerda? Father is just. Muy bien, excelente. His father is Joseph. Para ella. Her. Eso, muy bien, chicos. Her is long, su cabello. Entonces, miren que significa su y significa su, pero en inglés yo voy a usar uno o el otro dependiendo de a quién le pertenece. Si le pertenece a alguien masculino, entonces his. Si le pertenece a alguien femenino, her. Para it. No es it. Eso, muy bien, chicos. It's for su pelaje es negro. Cuando hablamos de animales, de cosas o de cosas no vivas, como la lluvia, ¿cierto? Cuando algo nos pertenece a nosotros. Y acá lo pusimos. House is big. Nuestra casa es grande. ¿Cómo sería nuestra? Our. Eso, muy bien. Our house is big. Y ahí no importa si la casa es masculino o femenino. Ahí lo que importa es a quién le pertenece. En español tenemos nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. En inglés simplemente our para todo lo que nos pertenezca a nosotros. ¿Listo? Y por último, si le pertenece a los osos, sería Them. them or their. Sí. Sí. There. Eso, chicos. Muy bien. Entonces, their parents are here. Y aquí estamos hablando de que le pertenecía a los osos las narices, ¿cierto? Estamos hablando de las narices, de que encuentran la comida usando sus narices, their noses. ¿Listo? Entonces, ahí vamos bien. Y ahora entendimos por qué era la respuesta que era. Sí, señora. Eso, chicos, muy bien. Vamos entonces a revisar las preguntas. Ay, acá esto se me está enloqueciendo. Espérenme un segundito. Las preguntas 19, 20 y 21. Listo, entonces decía the larger, the largest y the large. Y esta la vimos la clase pasada, en esta les fue muy bien. ¿Cuál era la respuesta correcta? Les estoy compartiendo. Si se acuerdan de esta partecita la clase pasada, the larger, the largest or the large. Es the white polar bear. No. Era larger, ¿no? Exacto, muy bien, largest. Porque habíamos dicho que era el superlativo, ¿cierto? Y que siempre después, antes del superlativo, íbamos a encontrar el de. Entonces, siempre que teníamos el de, íbamos a escoger el adjetivo que tenía el EST al final, ¿listo? La 20. There are two kinds of black bears. Lives in the forest of North America. Both, one, or he. ¿Cuál creen ahí que es la correcta? Me escriban por favor en el chat si creen que es A, B o C. Muy bien, Luisa. Luisa dice que es la B. ¿Qué piensan los demás? Both, one, or he. ¿Están pensando? Hola. Bueno, le voy a preguntar entonces a alguien específico. Juan David, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? Caroline nos dice que la A. Entonces, en este momento están las opiniones divididas entre la B y la A. ¿Qué piensas tú, Juan David?
Creo que es la A. Ok, ¿tú crees que es la A? ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te hace pensar que es la A? Es que, digamos, cuando dice, o sea, la palabra antes American on the author, a lights, entonces about a lights, que es como algo que yo conozco. Ujú. Bueno, entonces, ¿sabes qué es both? ¿Sabes qué significa both? Una vez me lo dijeron, pero como tal no me acuerdo mucho. Bueno, tranquilo. Entonces, algo que vamos a tener acá en cuenta es que cuando tenemos el verbo con una S, y como está ahí en el texto, lives, es porque me están hablando de he, de she o de it, ¿cierto? Y he, she, it es singular o plural. Singular. Singular, ¿cierto? Entonces mi respuesta tiene que ser singular. Cuando yo digo both, both significa ambos. ¿Y ambos es singular o plural? Plural. Plural. Entonces si fuera both, el texto diría both live, B. sin la S, porque ya es plural. Entonces de inmediato yo voy a descartar la A, porque si no el verbo no tendría la S, B. y acá tiene la S. Entonces es B o C. ¿Y quién me dijo que era B? Por acá alguien acaba de hablar. B. Tati, ¿por qué crees que es B? Porque es uno y uno es singular. Exacto, porque uno es singular. Y he no es singular, la sé. Sí, pero no, se habla como de él y pues es Ujú. un animal, ¿no? Exacto, entonces muy buen razonamiento ahí, Tati. He es de él y estamos hablando de un animal, no de una persona. Y otra clave es que si ustedes siguen leyendo el texto, dice lives in the forests of North America and the other, que es the other. Y el otro, El otro, ¿cierto? Entonces, uno vive en el bosque de América del Norte y el otro vive en Southeast Asia. Entonces, mire que el mismo texto me está dando la clave, uno y luego el otro. Yo no puedo decir ambos, porque entonces no tendría sentido si después me están hablando del otro. Entonces me hablan de uno y luego del el otro. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta acá era la B. Pero miren que es muy importante entonces entender el por qué. ¿Listo? Y por último teníamos la 21, but not black bears are black. Y esto es muy, en inglés se dice tricky, porque estas tres palabras en muchos contextos pueden significar lo mismo, every, all, each. Entonces, cuando yo estoy hablando de todo el grupo, espérenme, yo les comparto acá. ¿Ya ahí están viendo mi pantalla? yes. Sí. Cuando yo estoy hablando del total, de absolutamente todos, del total de osos, yo voy a utilizar all, todos, absolutamente todos. Cuando yo estoy hablando de un colectivo, sí, por ejemplo, de los black bears específicamente, pero como colectivo, yo voy a usar every. Y otra clave es que every siempre va seguido de un nombre singular. Por ejemplo, every bear, solamente bear singular sin la S. Voy a poner acá en el chat. Every bear. Every person. ¿Cierto? Va seguido de algo que es singular. Every student, singular. ¿Listo? Each es cuando yo hablo de cada uno como individuo, cada uno. Y también va seguido de un sustantivo en singular. Por ejemplo, each bear, each student, each house, como en el ejemplo que tenemos ahí en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál creerían ustedes que es la respuesta correcta? Cuando acá me dicen black bears, ¿me están hablando de uno o de muchos? Más de uno. De más de uno. De más de Every. uno, ¿cierto? La B. Exacto, chicos, muy bien, es la B. ¿Por qué?
Porque después de al, pues va un verbo en plural. Bueno, en plural, en fin. Ajá, un sustantivo que es plural, ¿cierto? Si fuera every, sería bear sin la S. Si fuera each, el bear estaría sin la S. Pero mire que acá me están dando la S y en el ICFES no los van a engañar a poner así trampitas que tengan que escoger entre every y each. El de una le va a dar dos opciones que tiene que descartar. Entonces no es tan difícil, ¿cierto? Simplemente saber que esto es algo que, pues sí, hay que saber que every va seguido de un sustantivo en singular, each va seguido de un sustantivo en singular y que all es el que va seguido de un plural. ¿Y yo cómo sé que es plural? Que el verse tiene la S. Y luego tengo el verbo to be en plural que es are. ¿Listo? ¿Hasta ahí, chicos, vamos bien? ¿Sí me entienden? ¿Qué? Yo te iba a hacer Sí, una señora. pregunta. Bueno, porfa me dicen si está muy difícil o muy enredado o Yo si iba a hacer están una perdidos. Claro que sí, dime. ahí donde dice in the other life is, no es in, o sea, bueno, yo no, porque dice que vive no se supone que es en. And the other lives in. Qué bueno, Tati. Efectivamente, si es en. Ajá, eso es un problema ahí de la redacción. Efectivamente, sí sería in, no is. Eso es un problema de redacción. ¿Listo? Gracias ahí por avisarme, Tati. Yo sé que, claro, súper confuso que esté ese is ahí. Efectivamente sería in. Muy bien, Tati. Qué buen ojo. Bueno, chicos, entonces ahora sí vamos a entrar en materia con la parte 5 de la prueba, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que la parte 4 era esa parte en la que no importa tanto entender el texto, sino más la gramática para completar bien las frases. La parte 5 ya sí, miren que ya entramos a ese nivel básico intermedio en el que ya sí necesito entender el texto. Y esta es la comprensión lectora literal. ¿Alguien sabe qué es literal o a qué se refieren por comprensión lectora literal? Es algo obvio, ¿no? Exacto, que es obvio, es decir, que el texto me da la respuesta, que lo que está en el texto ahí así es, no es como que yo tengo que pensar e inferir y analizar, no, lo que está en el texto mismo me va a dar la respuesta, ¿cierto? Pero una estrategia que es muy importante acá tener en cuenta es que hay que parafrasear, porque usted en las opciones no le van a decir exactamente las mismas palabras que están en el texto, le van a decir la misma idea, pero se la van a decir con otras palabras. Entonces el parafraseo es muy importante. ¿Qué es parafrasear? Cuando yo les digo parafrasear, ¿qué es parafrasear? ¿No? ¿Alguna idea? No. Bueno, entonces, tranquilos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de qué es parafrasear. Parafrasear es decir lo mismo, pero con otras palabras. Por ejemplo, cuando yo digo, it doesn't matter, I don't mind y I don't care, dije la misma cosa de tres maneras diferentes. It doesn't matter significa, ¿alguien sabe qué es it doesn't matter? No. Tranquilos, no se preocupen. It doesn't matter significa no importa. No importa, it doesn't matter. Está bien, it doesn't matter. I don't mind significa no me da igual, no importa, me da igual. Y I don't care es no me importa, está bien. Entonces miren que dije lo mismo de tres maneras diferentes. Eso es parafrasear. Parafrasear es decir lo mismo con otras palabras. ¿Sí están entendiendo? Sí. Sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Me van a decir, espérenme, bueno, se lo vamos a hacer ahorita. Entonces, algo que va a aparecer seguro en el ICFES es estos adverbios de frecuencia o expresiones de frecuencia.
Entonces, cuando yo digo, acá voy a poner, no le paren bolas a toda esa información ahí, parece en acá donde dice once. Cuando yo digo once a day, es una vez ¿qué? A day. Una vez al día. Exacto, una vez al día. Cuando yo digo twice, es 2 veces Semana. a la semana. Yo también puedo decir twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, 2 veces. Entonces, una vez, 2 veces. Cuando yo digo 3 times, entonces para una vez y 2 veces existen estas palabras, once, twice, pero ya de 3 veces en adelante, yo digo 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 3 veces, 5 veces, 4 veces, ¿cierto? Entonces, si yo digo once a day, ¿cuál sería un sinónimo de once a day en este cuadrito verde que hay acá? ¿Cuál sería otra forma de decir once a day? Daily. Daily, ¿cierto? Diariamente, ¿ok? Diariamente. Si yo digo once a week, ¿cuál es otra forma de decir once a week? Weekly. Weekly, ajá. ¿Qué es weekly? Semanalmente. Semanalmente. Entonces miren que yo cojo la palabra semana, week, y cuando le agrego li, ya se vuelve mente, semanalmente, diariamente. Entonces, ¿qué sería monthly? Mensualmente. Mensualmente. ¿Qué sería annually? ¿Qué sería annually? Anualmente. Anualmente, excelente. Entonces les voy a poner acá en el chat un ejemplo y ustedes me van a decir otro sinónimo, un parafraseo de cómo decir eso en inglés. Entonces ahí les puse monthly, ¿cierto? Mirando esta tablita, ¿cuál es otra forma de decir monthly? Si es algo que yo hago mensualmente, significa que lo hago ¿cuántas veces al mes? 4, 4 times. Mensualmente. Por ejemplo, yo voy al dentista mensualmente. Once a month. Exacto, chicos, muy bien. Once a month significa que yo voy una vez al mes, mensualmente, ¿cierto? Si yo digo annually, si yo digo que yo visito a mi abuelita annually, ¿cuál es otra forma de decir annually? Once a year. Once a year, ¿cierto? Once a year. ¿Y qué significa once a year? Richie, ¿estás por acá todavía? ¿Qué significa once a year? Hola. ¿Quién me cuenta, chicos? ¿Qué es once a year? Una vez al año. Una vez al año. Exacto. Entonces miren que annually y once a year me están diciendo lo mismo. Entonces esto es muy importante, chicos, porque ustedes en el texto, por ejemplo, le van a decir once a year she eats. Y luego en el texto le van a preguntar ¿cada cuánto ella come? Y no le van a decir otra vez once a year, sino que en las opciones le van a decir annually. Entonces usted necesita hacer esa relación de que me están diciendo lo mismo, pero en otras palabras. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo, chicos, muy bien. Every, acá nosotros tendemos a pensar que every significa todo. Cuando digo, every day, todos los días, ¿cierto? Pero ya cuando yo digo every 2 days, ya este every significa cada 2 días. Every 3 weeks, cada 3 semanas, que sería every 4 months. Cada 4 meses. Cada 4 meses. Exacto, chicos, excelente. Every week. Cada día. Every week. Cada semana. Cada semana. Y entonces ahí les voy a poner otro ejercicio. Every week, como más lo puedo decir mirando la tablita de arriba. ¿Cuál es otra forma de decir every week? Once a week. Once a week, excelente. Yo puedo decir once a week. Every week, ajá. Y hay otra forma de decirlo. Yo puedo decir once a week,
que es una vez a la semana, yo puedo decir every week, que es cada semana, y ¿cómo digo semanalmente? Weekly. Weekly. Entonces, mire, 3 formas de decir lo mismo. Once a week, weekly, every week. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver esta última partecita antes de hacer el ejercicio. ¿Listo? En inglés tenemos la expresión ago para decir hace. 5 years ago, hace 5 años. ¿Esto ya lo habían escuchado en el colegio? Sí, no, o se acuerdan haberlo escuchado, pero no se acuerdan de qué significa. No. Bueno, entonces tranquilos. Bueno, Ago significa hace, ¿cierto? 5 years ago, hace 5 años. Entonces yo les voy a decir el año y ustedes me van a decir de qué año les estoy hablando. Yo les voy a decir la expresión y ustedes me van a decir de qué año les estoy hablando. Si yo les digo 10 years ago, me van a escribir en el chat de qué año les estoy hablando. 10 years ago, me estoy hablando de 1998, del 2003. 10 years ago, me escriben ahí en el chat de qué año les estoy hablando. O abren el micrófono como les quede mejor. Luisa me dice 2012. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien dice algo diferente? ¿Sí o no? Ya se me durmieron. Chicos, por favor, en el micrófono y me dicen si están de acuerdo con Luisa o si piensan algo diferente y por qué. Hola. yo digo que es igual en 2012. Ok, también dices que es el 2012, efectivamente. Entonces, miren, chicos, que esto es muy importante porque usted en el texto le van a decir, 10 years ago, she went to New York. Y en el texto le van a decir, cuando ella fue a Nueva York, y no le van a decir otra vez 10 years ago, sino que le van a decir 2012, 2015, le van a dar un año y ya usted tiene que hacer la asociación. Entonces eso es parafrasear, decir lo mismo, pero de una manera diferente. Si yo les digo 3 years ago, ¿de qué año les estoy hablando? 2019. 2019. 2019, muy bien. Y está esta otra expresión que es later, más tarde. 5 years later. Acá les puse una palabra que no es 5 años más tarde, ¿cierto? Entonces, si yo les digo 4 years later, ¿de qué año les estoy hablando? 4 years later. 2026. 2026, ¿cierto? Entonces es decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿listo? Entonces ustedes tenían este texto que hicieron en el simulacro, ¿listo? Entonces van a tomarse por favor unos 4 minuticos para leerlo y para que analicemos esta parte de la prueba, porque en esta parte de la prueba fue, digamos, en la que nos fue un poquito más bajito de todas las partes. Sacaron el 38% de las preguntas buenas, la pregunta 82, solamente el 25% de ustedes pudieron responder correctamente. Entonces vamos a revisar otra vez el texto y a ver qué fue lo que pasó. Me dicen si se ve bien la imagen o si quieren que les mande la fotico al WhatsApp. Porfa, todos leyendo y preparados porque voy a llamar a diferentes personas a participar, ¿listo? Me van escribiendo en el chat, pero ya terminé de leer.
2 minuticos más. Porfa, me van escribiendo acá en el chat si terminaron o si necesitan más tiempo o abren el micrófono y me cuentan. Chicos, ¿necesitan más tiempo? Creería que sí. Dale, Tati, tranquilo. Porfa, a medida que vayan terminando, me escriben en el chat para yo saber y seguir o si los espero. ¿Listo? Gracias, Luisa. Luisa terminó. Gracias, Juan David. Gracias, Caroline. Listo, entonces voy a moverme a las preguntas.
Y al chat también les mandé el texto, si les sirve verlo por ahí a los que no han terminado. Y vamos entonces a intentar identificar cuál es la respuesta correcta para estas preguntas que estaban en el simulacro. La primera fue la que más nos dio dificultad en el simulacro. Entonces vamos a ver, nos dicen, where was the painter from? ¿Qué me están preguntando? Que ¿dónde estuvo el pintando? Que de dónde es, ¿cierto? De dónde era el pintor, ¿cierto? De dónde era el pintor. Y me dan 3 opciones, Ireland, Spain y France. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Ireland. Juan David dice Spain. Tati. La. Tati dice que es la Es A. la C, ¿no? Ashley dice Es la que es C. la C. Ah, esto Yo me también gusta la mucho. sé. Luna dice que es la C. Bueno, los que dicen que es la A, me voy a volver al texto, porque dicen que que es de Irlanda, que el pintor es de Irlanda. ¿Por qué? When I was a child in Ireland, I went to bed late. Tati, ¿por qué nos dijiste que crees que es la A? Porque fue lo primero que miré en el primer regloncito. Eso, porque lo primero que ves ahí, ¿cierto? Dice la palabra Irlanda, dice que yo era un niño en Irlanda. El hecho de que diga que era un niño en Irlanda, ¿significa que el pintor era irlandés? A lo mejor no. A lo mejor no, ¿cierto? Entonces yo sigo leyendo a ver qué otras pistas me dan. Juan David, ¿por qué nos dijiste que el pintor es de España? Porque en el principio decía Irlanda, ya después decía que fue The Morning España en televisión, entonces yo creo que lo estaba presentando también en España y yo creo que el señor era de España. Ok, entonces dice, I found a Spanish television show. Cuando dicen Spanish, ¿quién era Spanish? ¿El pintor o qué era Spanish? El programa de televisión. televisión. Exacto, el programa de televisión, no el pintor. ¿Listo? Entonces yo sigo leyendo porque todavía no he encontrado cuál es la respuesta. Y Luna y Ashley y algunos más dijeron que eran la C, que él era de Francia. ¿Por qué de Francia? Que él era francés, a French painter. ¿Por qué? Porque dice men y French. Ah, porque dice Frenchman, Entonces un ya hombre francés. Y si yo todavía tengo dudas, y se van acá a la parte final del texto, en el último párrafo, cuando yo ya estoy terminando, dice, I stopped watching the French painter. Mire que es textual. I stopped watching the French painter. Entonces, ¿cuál era la nacionalidad del pintor? French. 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 Exacto. Él es de France, ¿ok? Miren que el mismo texto me dio la respuesta. ¿Listo? Bueno, luego me dice, how often did she watch the show? How often, con qué frecuencia, did she watch the show? Entonces voy a devolverme otra vez al texto para los que no alcanzaron a leer. ¿Con qué frecuencia? Y está en el párrafo 3. Did she watch the show? Las opciones son 3 times a week, once a week, twice a week. Es la B. Es la B, once a week. ¿Por qué? Porque dice que cada sábado, una vez al sábado. Ah, que every Sunday, cada domingo, sea once a week, una vez a la semana. Miren qué es lo que habíamos visto ahora. ¿Listo? ¿Sí ven por qué, chicos? ¿Alguien todavía no ha entendido por qué quisiera que lo revisáramos? Bueno, yo voy a entender ese silencio como que sí, vamos bien. Y la última pregunta decía, she could not get oil paints because... So, ¿qué nos está diciendo la pregunta? She could not get oil paints because. Cuando tenemos because, ¿qué es because? ¿Por qué, no? Porque, ¿cierto? Me están pidiendo la razón por la cual ella ¿qué?
No podía conseguir pinturas de óleo. Ajá, no podía conseguir ese tipo de pinturas, pinturas como a base de aceite, oil paints. Entonces, ¿por qué? Porque she didn't speak Spanish, porque she was too young, o porque La always B. watch TV. La B, ¿por qué la B? Porque dice que tenía 7 años, entonces no se lo podían conseguir. Exactamente, porque el texto me está diciendo I was only 7. Entonces, miren lo que yo les decía ahora de parafrasear. El texto no me dice que ella era joven, pero me dice que tenía 7 años. Entonces, ¿yo qué puedo asociar ahí? Que ella era muy joven. She was too young. Una niña de 7 años que no puede ir a la calle y comprar pinturas por sí misma, ¿cierto? Entonces, miren esa relación ahí, chicos. Es muy importante en esta parte saber en qué párrafo en qué párrafo me están dando la respuesta y ese parafraseo, saber que no siempre lo va a encontrar textual, a veces es textual como en el caso de French Painter, pero a veces es parafrasear, me están diciendo lo mismo con otras palabras, ¿listo? Si entendieron esa parte 5, ¿sí, no? Sí. Bueno, chicos, entonces se nos acabó el tiempo. Ya ustedes casi van a empezar la clase con el profe de ciencias, entonces les voy a compartir en este momento la tarea. Les voy a dejar un ejercicio de esta parte 5, se las voy a pegar acá en el chat y también en el WhatsApp, que es un quizzes en el que ustedes van a practicar más esta parte 5 y la próxima clase revisamos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas antes de que nos vamos? ¿Cómo les fue? Profe, una pregunta, ¿usted va a enviar ese link ahorita por el grupo? Sí, ahí lo acabé de mandar al chat a Andrés. Bueno, sí, señora. ¿Listo? Y si se les pierde o no lo encuentran en algún momento que vayan a hacer la tarea, de una me escriben y yo se los mando. Los demás tienen preguntas, ¿cómo les fue? Hola. Ashley, Caleb, no los había saludado hoy. ¿Cómo les fue? Oh, Sofi, no te había visto, Sofi. ¿Cómo vas? No, Sofi, no te ha saludado. Chicos, ¿me están escuchando? Caro, ¿tú me Hola, profe, escuchas? ¿cómo estás? Ah, ok, hola, Caleb. Listo, chicos, entonces yo los dejo para que descansen y se preparen para la clase de ciencias. Cualquier cosita me escriben, ¿vale? Bueno, profe. Chaito, se cuidan. Bye. Hola, bachilleres. Tomémonos 5 minuticos mientras, bueno, para estirar, para descansar un ratico y ya arrancamos en un momentico, ¿listo? Entonces, nos vemos, son las 10:30, nos vemos 10:35, les llamo aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me escucharon? Gracias, Pati. Sí. Listo, gracias. Nos vemos en 5 minuticos.